Vamos a ver ahora un episodio en los Evangelios muy conocido. Todo lo que podemos llegar a leer de la Biblia, para muchos es conocido, para otros menos, pero bueno, no hay nada nuevo. La Biblia se escribió hace miles de años, pero sin embargo cada vez que la leemos podemos sacarle una enseñanza nueva, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la Escritura, ¿no? Que cada vez que la leemos podemos sacar una nueva enseñanza. Vamos a buscar en Mateo 8:28. Mateo 8:28. Es un episodio que Mateo lo relata de una manera, Marcos y Lucas lo relatan de otra manera. Todos relatan más o menos lo mismo, pero hay una pequeña diferencia entre una versión y la otra. Mateo 8:28 dice lo siguiente. Cuando Jesús, ¿lo tiene todo? Sí. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Curioso, ¿no? Curioso. Acá leemos la historia, en el libro de Mateo es más corta, son 6 versículos, pero hay un poco más de detalles en el libro de Marcos, que es ahí donde nos vamos a concentrar un poco. ¿Saben que en el libro de Marcos, esto está en el capítulo 5, Mateo dice que eran 2, Marcos y Lucas dicen que era 1. No hay divergencia entre uno y otro, porque en realidad lo que Marcos se concentra es en relatar lo que ocurrió con el endemoniado que tuvo, con el que habló Jesús, ¿no? Eran 2, pero uno fue el que habló. O sea que no hay divergencia entre un relato y otro. Marcos se concentra en el endemoniado que habló con Jesús, pero en realidad eran 2. En el deseo de toda la gente también dice que eran 2. ¿Saben? Imaginemos, ¿no? Vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 5, ahí relata el mismo episodio, pero sin embargo, también en el libro de Marcos relata en el final del capítulo 4, qué es lo que había ocurrido antes de que ellos llegaran a la costa de Gadara. Y saben que tenemos unas diapositivas para ubicarnos un poco en el lugar. Ustedes acá tienen el mapa de donde se ve, para que nos ubiquemos geográficamente, ¿no? Tenemos todo lo que es África, Asia, es un lugar muy pequeño en el mapa, Israel. Vamos a la otra. Acá tenemos más específicamente Israel. Y vamos a la otra siguiente, un poco más ampliado, ahí ven que dice Mar de Galilea, ahí abajo, el Mar de Galilea, y lo ampliamos un poco más todavía, y ahí vemos Gadara, ¿no? Los discípulos habían estado en la noche anterior navegando desde la costa oeste del Mar de Galilea, pasaron el mar y se fueron del otro lado. Había unos cuantos kilómetros, no sé exactamente el ancho que tiene, pero yo había leído que en algunos sectores tenía hasta 100 kilómetros de ancho el Mar de Galilea. No sé por qué zona habrán cruzado ellos, pero seguramente de donde dice Tiberíades, más o menos por ahí ellos habían cruzado. Porque nos relata un poco el deseo de toda la gente, que después de estar predicando mucho tiempo, la gente se había amontonado alrededor de Jesús, y Jesús dijo: bueno, vamos del otro lado del río para descansar un poco, del otro lado del mar, para descansar un poco, para estar un poco más solos, porque la parte más poblada era la zona oeste, de ese lado también más abajo está Jerusalén, ¿no? A ver, la anterior, David. Bueno, por ahí abajo, acá está Jerusalén, ¿ven?
ellos cruzaron el mar de Galilea para estar solos, para estar tranquilos, y durante el cruce del mar de Galilea fue cuando se despertó la gran tempestad. ¿Se acuerdan que había un pasaje, un hecho conocido, que Jesús estaba durmiendo en la barca y los discípulos estaban desesperados porque se hundía, y Jesús dijo, bueno, calla, enmudece, y se hizo una gran calma en el mar? Bueno, a la mañana siguiente ellos desembarcan en la orilla este del mar de Galilea. Fíjense que Gadara no está ahí sobre el mar, Gadara está más adentro. ¿Ven? La ciudad estaba más adentro, no estaba en la orilla del mar. Pero sin embargo, en ese sector, cerca del mar de Galilea, estaba lo que era el cementerio, y era un lugar bastante inhóspito que estaba por ahí. Entonces, cuando Jesús llega con la idea de descansar un poco, se encuentra con el escenario que veníamos leyendo en Mateo, ¿no? Se encuentra con dos endemoniados. Y yo me imagino los que estarían ahí cuidando los cerdos, que generalmente no estaban en la parte de los sepulcros, sino un poco más lejos. Ellos estaban arriba de un acantilado, porque dicen que después los cerdos se caen, se tiran al mar. Estarían ahí, supongo yo que el cementerio estaría por allá abajo. Y me imagino que estarían cuidando los cerdos, ¿no? Cuando ven venir una barquita para ese lado, entre ellos habrán dicho, ¡oh, mirá! Una barca con un montón de gente, mirá, y mirá dónde va a caer, dónde van a desembarcar. Uy, no saben a qué les espera, habrán pensado ellos, ¿no? Me imagino que habrán sacado los celulares como para sacar dice, esto lo subimos a Instagram, ¿sabes la que se va a armar acá? ¿No? Cuando desembarquen ahí. Entonces, estaban ahí mirando la que se venía. Dice, esto no saben dónde se meten. Y cuando llegan ahí, desembarcan, le aparecen, ellos se han venido para descansar y de repente ven que vienen dos endemoniados, dos personas totalmente fuera de sí, porque eran gente que habitaba entre los sepulcros. Ellos estaban viviendo en el cementerio y no lo podían atar de ninguna manera porque rompían las cadenas. Fíjense, capítulo 5 de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos, por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vamos a parar acá un poquito. Vamos a poner pausa en este momento. ¿Saben que cuando los endemoniados aparecen, cuando lo ven venir, los discípulos se pegaron un susto terrible? Fíjense, en el deseo de toda la gente dice, los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron por buscarle. Claro, salieron corriendo de tal manera los discípulos que no se dieron cuenta que Jesús se había quedado. Entonces, cuando llegaron a la barca de nuevo, ¿y Jesús dónde quedó? Uy, quedó con los dos locos estos. Bueno, vamos a buscarlo, a defenderlo, pobre, lo van a querer atacar. Dice, volvieron a buscarle. Allí estaba donde le habían dejado. El que había calmado la tempestad, que antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos endemoniados. Cuando los hombres, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. ¿Saben que relata más adelante, cuando el relato dice que vinieron y se arrodillaron ante sus pies? ¿Saben que cuentan de eso a toda la gente? Hay un capítulo que es hermoso, ¿no? El capítulo se llama Calla, enmudece, creo que es el capítulo 36, si no me equivoco. Dice que cuando los endemoniados lo vieron, cuando Jesús inmediatamente dijo, bueno, salgan fuera, o sea, salgan de ellos, salgan de él, o sea, que estaba echando fuera los demonios. Entonces, cuando los endemoniados se dieron cuenta, en su interior, los hombres, no los demonios, los hombres que estaban poseídos, se dieron cuenta quién estaba y se arrodillaron delante de él. Pero no pudieron hablar, no pudieron decir palabra, querían pedir ayuda, pero no pudieron.
sino que fueron los demonios los que hablaron, ¿no? Y en el versículo 7, el versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él pidiendo auxilio, pero no pudo pedir auxilio. Y clamando a gran voz los demonios que estaban adentro, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos, no soy, somos muchos. Vamos a poner una pausa acá otra vez. ¿Saben? Alguna vez, no sé si... leí un artículo en el comentario bíblico interesante sobre la posesión demoníaca, sobre los demonios, cómo actúan. Es muy interesante, ¿no? Y dicen que nosotros podemos estar bajo el dominio de Dios o bajo el dominio de Satanás. Ninguno de nosotros puede ser neutral. No existe un campo neutral. Nosotros no vemos las batallas que se desarrollan a nuestro alrededor. No vemos muchas cosas que ocurren. Nosotros vemos simplemente lo que captan nuestros ojos, pero hay muchas cosas que nosotros no vemos. Y ahí es donde se desarrolla la batalla real entre Cristo y Satanás, ¿no? Y nosotros estamos bajo el dominio de uno o del otro. El Espíritu de Dios trata de conducirnos hasta Dios y trata de moldear nuestro carácter. Y Satanás también trata de moldear nuestro carácter. Y también trata de estar dentro nuestro. Saben que acá dice, por medio de la obra del Espíritu Santo, Cristo mora en la mente de aquellos que por su propia y libre elección desean servirle. Solo los que así entregan el dominio de su mente a Dios, en todo el sentido de la palabra, pueden tener una mente sana. Fíjense, ¿no? Una vez está atormentado con una cosa, con otra, ¿no? A veces no puede dormir. Fíjense lo que dice. Solo los que así se entregan en forma voluntaria, solo los que así se entregan el dominio de su mente a Dios en todo el sentido de la palabra, pueden tener una mente sana y disfrutar de una estabilidad mental y emotiva completa y verdadera. Nadie que elige el servicio de Dios será dejado a merced del poder de Satanás. Fortalecidos por el Espíritu, por el poder divino, se vuelven invulnerables contra los ataques de Satanás. Solamente los que entregan voluntariamente su mente en forma completa al dominio de Dios pueden tener una mente sana. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Solamente los que se entregan al dominio de Dios pueden tener una mente sana. Por otro lado dice, todos los que rechazan la verdad o la desprecian, demuestran que obedecen al maligno. Los que persistentemente rehúsan obedecer las insinuaciones del Espíritu Santo o las descuidan entregándose en cambio al dominio de Satanás, desarrollan un carácter que cada vez se parece más al del maligno. La conciencia y la facultad de elección establecen un molde de conducta basado en los principios de Satanás. A medida que los hombres así se separan progresivamente de la influencia y el dominio del Espíritu Santo, finalmente se encuentran del todo a merced del diablo. Si nosotros rechazamos a Dios una vez, dos veces, el Espíritu Santo sigue trabajando, sigue intentando trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si nosotros persistimos en el rechazo, persistimos en no hacerle caso a las cosas de Dios, en no prestar atención, en no venir a la iglesia, en no leer la Biblia, en no orar, si persistimos en esa conducta, nuestro carácter se va moldeando, se va formando nuestro carácter, a imagen de Satanás. Si nosotros entregamos nuestra vida y nuestro corazón en las manos de Dios, nuestro carácter también se va moldeando, pero a semejanza de Cristo. ¿De qué lado quieren estar ustedes? Es obvia la respuesta, ¿no? Pero no nos damos cuenta que muchas veces rechazamos a Dios, muchas veces nos resistimos a la influencia de Dios. Y de esa forma se va moldeando nuestro carácter de a poquito. Fíjense lo que dice más adelante. Es interesante. Cada vez que hay... A ver... El proceso de la formación del carácter es gradual y por lo tanto hay grados de dominio o posesión, ya sea del Espíritu Santo o del espíritu maligno. Por lo tanto hay grados de dominio o de posesión. Cada vez que hay una entrega al mal, el resultado es un cuerpo debilitado, una mente más oscurecida, un alma más degradada.
Con todo, en cada punto del proceso de su formación el carácter se da a conocer, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales de la vida. Que una persona buena en algún momento comete un error y haga una mala acción, eso no marca el destino final, sino es la tendencia que uno le da a su vida. Dice, no solo varía el grado de dominio o la posesión del demonio, sino también la forma en que se manifiesta. A veces Satanás puede llevar a cabo sus siniestros propósitos más eficazmente, permitiendo que su víctima retenga sus actividades mentales y físicas bastante intactas y simule piedad. No todas las personas, no todos los que están endemoniados echan espuma por la boca, se retuercen en el piso, hablan en otro idioma o cosas así. Hay gente que parece totalmente normal, en sus cabales, gente muy inteligente, pero sin embargo está enteramente dominada por Satanás. Yo me acuerdo haber escuchado que un historiador decía que cuando Adolfo Hitler, cuando se paraba, era una persona muy tímida, muy apocada, pero que cuando se paraba frente a las multitudes se transformaba y hablaba con un convencimiento, con una convicción que las multitudes, millones lo siguieron, ¿no? No digamos la gente que los obedecía por miedo, pero mucha gente estaba convencida que tenía razón, que estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Pero por qué? Porque él conservaba sus dotes de líder, su carisma, pero sin embargo él estaba totalmente dominado por Satanás. Hay mucha gente que parece normal, que dice cosas que parecen coherentes, pero están dominados por el enemigo. Hay muchos políticos que se paran y dicen cosas que uno sabe que no son así, pero sin embargo, como muchas veces, dentro de la iglesia mismo, puede ser que haya, o dentro del mundo cristiano, dentro de las iglesias cristianas, hay gente que a lo mejor se para y predica un sermón que parece aparentemente inspirado por Dios, pero sin embargo hay gente que está dominada por Satanás y arrastra multitudes. Entonces es mucho más eficiente una persona que está dominada de esa manera por Satanás que el otro que lanza espuma por la boca. Uno ve a una persona endemoniada que se retuerce, que hace un montón de cosas raras, entonces uno le escapa. Pero aquel otro que parece una persona tranquila, razonable, ¿no? Y se pone a hablar y está dominada por Satanás, uno a veces no se da cuenta. Si uno no tiene su mente centrada en las cosas de Dios, es muy fácilmente engañado. Y el que está endemoniado puede arrastrar multitudes, ¿no? ¿Y cómo se va? ¿Cómo puede ser que una persona termine de esa manera? ¿Cómo puede ser que una persona termine endemoniada como pasaba con estos endemoniados gadarenos, ¿no? que habitaban entre los sepulcros, que totalmente, dice, en el deseo de la gente dice que era gente que, no tenían ropa, estaban totalmente desnudos, pero con el pelo embarañado, y dice que era tal, a ver si lo tengo por acá, era tal la transformación que había habido en esta gente, que habían hasta perdido los rasgos de humanidad y parecían más animales que seres humanos. Era tal el grado de degradación que tenían, de violencia y de locura, ¿no? Porque a veces muchos de los casos que nosotros decimos, bueno, tiene tal enfermedad, esquizofrenia, lo que sea, ¿no? Muchas veces son manifestaciones demoníacas, no es lo que tiene. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni conozco el tema, pero evidentemente muchos de los casos que aparecen en la Biblia de gente que hacía cosas violentas, si lo agarraron hoy en día a lo mejor lo meten en una institución psiquiátrica, pero sin embargo en la Biblia menciona que eran instrumentos de Satanás. Bueno, volviendo un poco a la historia de estos gadarenos, ¿no? Vamos a seguir leyendo en el versículo 9. Dice, y le preguntó, Jesús le preguntó, no entró en diálogo, ¿no? Porque ellos le dijeron, pero ¿qué haces acá? Si nosotros sabíamos que había venido Jesús, pero no sabíamos que iba a venir a vernos acá directamente, a nosotros, ¿no? Dice, le preguntó, y Jesús no entró en diálogo, le dijo, bueno, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
estaba allí cerca de un monte un gran hato de cerdos, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Qué cosa interesante esto, ¿no? Jesús había en otras oportunidades, a lo largo de su ministerio, muchas veces echó fuera demonios, pero es la primera vez que los demonios le piden que entrar en otro ser vivo, en un animal, ¿no? Un hato de cerdos. Y la intención de los demonios con esta acción era desprestigiar a Jesús. Era que la gente le tuviera miedo o le tuviera bronca a Jesús. Porque evidentemente los que criaban cerdos lo hacían para consumo. No lo hacían para cualquier otra cosa, sino que eran cerdos que era gran parte de la entrada económica que tenía esta gente ahí, era la crianza de cerdos. Y fíjense que estaban en el margen en el margen oriental del mar de Galileo, porque del otro lado estaba mucho más densamente poblado y estaban todos cerca. Por ahí estaba Jerusalén, había un montón de sacerdotes, levitas, ¿no? Estaban, y hubiera estado mal visto del otro lado que hubiese alguien que criara cerdos, pero de este lado estaba más apartado, una zona más aislada, una región que se llamaba Decápolis. Se llamaba Decápolis porque había 10 ciudades, ¿no? Por eso el nombre Decapolis, 10 ciudades. Entonces era toda una región de ese lado. Entonces, claro, evidentemente 2000 no eran 5 o 6, eran 2000 cerdos los que tenían, que me imagino que ese año a la gente de ese lado le habrá provocado un perjuicio económico muy grande. Y la intención de ellos era que Jesús quedara desprestigiado. La intención de los demonios era que Jesús quedara desprestigiado y que la gente le tomara bronca. Y fíjense, ¿no? Acá dice otra gente, con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. Vagamente se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentados demonios. Dice, sin embargo, la pérdida de los cerdos, ¿no?, había sido permitida por misericordia hacia los dueños de los cerdos. Estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta. Evidentemente, cuando pasó esto, fíjense en el versículo 14, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que venían de la ciudad, ¿no?, y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vinieron todos los habitantes de la ciudad, que fueron los que criaban los cerdos, los que los cuidaban, fueron a contar qué es lo que había pasado. Claro, ellos eran responsables, tenían que ir. Y entonces cuando la gente viene se encuentra con un panorama doble. Por un lado, estos dos que habían causado tanto temor y habían asustado a tanta gente, endemoniados, que no había forma de atarlo, porque lo ataban con cadenas y rompían las cadenas. Estaban ellos dos tranquilos, estaban sentados, vestidos, con la mirada limpia, al lado de Jesús hablando con él. Y por otro lado, 2000 cerdos flotándose en el mar. Todos los animales ahí muertos. Entonces, ellos le dijeron, bueno, por favor andate, no te quedes acá. Y Jesús podría haber dicho, no, pero escúchenme, yo soy el dueño del cielo y la tierra, yo creé todas las cosas, yo tengo derecho de estar acá. Pero Jesús no dijo eso. Cuando le dijeron que se fuera, ¿qué hizo Jesús? Se fue, tranquilo. Porque Jesús siempre respeta la decisión del ser humano, siempre respeta la voluntad del ser humano. Y se fue y nunca más apareció por la zona. ¿Así pasó? No, Jesús se va, respeta tu decisión, pero nunca se da por vencido. Después Jesús volvió. Fíjense lo que dice
en el capítulo 7, 31 de Marcos, ¿no? 7:31. Dice, después de un tiempo, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Volvió al lugar este, pero un tiempo después, no dice cuánto tiempo, si fue 6 meses, un año, no dice cuánto tiempo pasó. Jesús volvió a la zona. Vamos a volver al capítulo 5 de Marcos. Vamos a volver al capítulo 5. No, ahí dije no. Capítulo 5 de Marcos. Fíjense lo que dice, ¿no? En el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Vamos a parar acá de nuevo. Los que vinieron le pidieron que se fueran. ¿Por qué le pidieron que se fueran? ¿Por qué le pidieron a Jesús que se fuera? Porque ellos sabían que lo que ellos estaban haciendo, criar cerdos, no podía contar con la aprobación de Dios. Estaban haciendo algo que Dios había dicho que no hicieran. Entonces le dijeron, bueno, mira, ¿por qué no te vas? ¿No? Eligieron entre los cerdos y Jesús. Eligieron entre los cerdos y Jesús. ¿Y qué eligieron? Eligieron los cerdos. Porque ¿no les ha pasado a ustedes en un momento determinado que de repente están haciendo algo y de repente ven venir al pastor y dicen, uy, viene el pastor, no. Vamos a esconder lo que estamos haciendo. Y viene el pastor, es un ser humano como cualquiera. Entonces, viene el pastor. Si viniera Jesús, si de repente nosotros estamos haciendo algo que sabemos que no está del todo bien, porque nosotros todos muchos decimos, yo no sabía, pero sí, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Cuando estamos haciendo algo que sabemos que no está bien, y de repente, por nuestra mente se aparece Jesús, no se aparece físicamente, pero sí se cruza en nuestra mente. Decimos, bueno, después vengo, ¿por qué no te vas un ratito, después charlamos? ¿No les ha pasado a ustedes recibir la visita de un amigo que está todo bien, pero déjame un rato solo que estoy haciendo algo que no tenés que estar acá? Ellos sabían que estaban haciendo algo que no estaba del todo de acuerdo, que Dios no podía bendecir lo que ellos estaban haciendo. Entonces le pidieron que se fueran. Ellos prefirieron a los cerdos, pero ¿cuáles son los cerdos que nosotros tenemos que preferimos antes que Jesús? Hay veces que Jesús aparece y nosotros le decimos, no, mira, déjame con mi cerdito, anda, después charlamos en otro momento. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos, que sabemos que no están de todo de acuerdo con lo que Dios manda, pero sin embargo lo queremos conservar? ¿Será alguna cosa que comemos, alguna cosa que tomamos, algún vicio? ¿Será pornografía? ¿Será televisión? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que cuando se nos cruza el pensamiento decimos, no, Señor, después oro? Ahora déjame que sigo con esto. Para pensarlo, ¿no? Solamente Dios y cada uno de nosotros sabemos cuál es ese cerdito que nosotros acariciamos y lo queremos disimular, ¿no? Porque a veces uno dice, pero yo tengo, el cerdito mío está bien limpito, tiene hasta un moño rosa en la cabeza y todo, pero eso sigue siendo un cerdo. Por más moño que le ponga y por más que lo lave, sigue siendo un cerdo. Los cerdos son unos animalitos realmente lindos, porque son amorosos realmente. Yo conozco gente que ha criado cerdos, y los cerdos son muy fieles, ¿no? Son fieles como un perro, y son guardianes también. Pero Dios los puso en el mundo para mantener el mundo limpio, porque ellos son los que se encargan de comer todos los desechos que otros animales no comen. Ellos mantienen limpios, pero no son para comer. Dios los puso para mantener la ecología, igual que los tiburones en el mar y otros bichos, las mulitas, los peludos, ese tipo, un montón de animales así, que Dios los puso para mantener la limpieza del planeta, y los seres humanos lo agarramos para comerlo. Pero no es así. Vamos a seguir leyendo, versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. Qué malo que Jesús, ¿no? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Saben que después, cuando Jesús volvió al tiempo, dice que cuando Jesús apareció por Decápolis de nuevo, miles de personas estaban con él, miles de personas lo siguieron por el testimonio de estos dos endemoniados que volvieron a su casa? Me imagino la escena, ¿no? Ellos volvieron a su casa y le dijeron: mirá, no sé qué pasó con los cerdos, pero yo lo único que sé, que Jesús me devolvió la vida, vuelvo a vivir gracias a Jesús. Y ellos empezaron a contar. A veces uno tiene, dice, bueno, yo tendría que dar testimonio, pero ¿qué digo? Si yo no sé dar estudio bíblico, yo no sé qué decir a la gente. Contar a la gente lo que Dios hizo con tu vida, cómo Dios te cambió, cómo te sacó del pozo embarrado en el que estabas y sos una persona nueva. Contar a la gente así. Estos endemoniados no habían tomado de estudio bíblico, no habían hecho ni la fe de Jesús, ni nada de cosas por el estilo, no habían leído ningún libro. Habían estado con Jesús un rato, no sé cuánto tiempo, porque acá no dice cuánto tiempo estuvieron. 1 hora, 2 horas, mediodía, no sé cuánto estuvieron. Pero eso fue suficiente para predicar en toda Decápolis, 10 ciudades, en toda esa zona, del gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Y ellos fueron los que después prepararon el terreno para que después, cuando Jesús volvió, grandes multitudes lo siguieron. Realmente nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que impide que nosotros, qué es lo que nosotros tenemos tan atesorado en nuestro corazón, que a veces le decimos a Jesús: bueno, andate, déjame un ratito solo, termino con esto y después... ¿Qué es lo que tenemos tan arraigado en nuestro corazón? ¿Saben que Jesús, como decía recién, respeta nuestra decisión, pero Él no se da por vencido? Jesús después, con el tiempo, volvió otra vez a Decápolis. Nosotros hoy en día a lo mejor podemos estar en una situación en la que hemos rechazado a Jesús en el pasado, pero sin embargo Dios no deja de pasar, no se da por vencido. Él vuelve a pasar, en otra oportunidad. Si en algún momento vos rechazaste a Jesús, si en algún momento le dijiste a Dios: bueno, andate, yo me quedo con mi cerdito, vos andate ahora, el Señor va a volver a pasar por tu vida. Y a lo mejor lo que estamos hablando ahora es una segunda oportunidad que el Señor te está dando para poder dejar aquello que sabés que no está bien. Hay cosas que vos sabés que no están bien, pero las seguís haciendo. Y eso es lo que hablamos al principio. Eso va moldeando nuestro carácter. Y si nosotros volvemos a rechazar a Dios y volvemos a aferrarnos de aquello que sabemos que no está bien, eso va moldeando nuestro carácter y va cauterizando nuestra mente, se va endureciendo nuestra conciencia, y va a llegar un momento que vamos a estar tan perdidos como esos endemoniados, aunque no echemos espuma por la boca. A lo mejor llevamos una vida que aparentemente normal y no echamos espuma por la boca, pero estamos totalmente alejados de Dios. Ya está, eso es suficiente. En el conflicto, Satanás no le interesa si nosotros echamos espuma por la boca, ¿qué? Lo que le importa es que no sigamos a Jesús. Eso es suficiente. Con eso, Satanás se conforma. Porque la controversia está entre Cristo y Satanás. A Satanás le importa un comino lo que pase con nosotros. Lo que le importa es hacer daño a Dios. Entonces, mientras nosotros no sigamos a Dios, Él está contento. Y muchas veces llevamos una vida normal, vamos a trabajar, tenemos familia, todo. Pero, la Biblia no es para mí. No, la iglesia nada, que yo tengo que trabajar, el sábado no puedo ir a la iglesia, tengo que trabajar. ¿Quién me da de comer si yo no trabajo? Dios te da de comer. Entonces, a veces parece que tenemos una vida normal, pero sin embargo estamos moldeando nuestro carácter para prepararnos para una posesión demoníaca 100%. Y podemos llegar a tener una vida normal y no nos damos cuenta que estamos poseídos. Y ni se dan cuenta de lo que están alrededor. Algún cristiano que tenga discernimiento de espíritu se da cuenta. Cuando ves a una persona, muchas veces uno se da cuenta cómo está, pero la gran mayoría de la gente no se da cuenta, porque Satanás es muy astuto en ese sentido. Entonces, si ya le pediste muchas veces a Jesús que se vaya de tu vida, Jesús te está dando una segunda oportunidad, pero Él pega una segunda vuelta, y una tercera vuelta, una cuarta vuelta, hasta que llega un momento que Jesús ya se da cuenta que vos tomaste una decisión firme, y va a llegar un momento que se va a ir y ya no va a volver. Así que si Dios hoy te está diciendo: déjame que esté cerca tuyo, no lo echemos, no lo rechacemos, dejémosle
que Él entre en nuestro corazón. Dios quiera que así sea. Amén.